Quiero leerles en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Yo sé que ustedes son bastante estudiosos, de pronto han estudiado esta parte. El capítulo 45 trata sobre la individualidad. ¿Sí lo han estudiado? Bueno, quiero compartirles dos partes. Dice lo siguiente: cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Dice, los hombres en quienes se desarrollan esa facultad son los que llevan las responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. ¿Por qué necesitamos en otro párrafo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y otros autores que dieron su testimonio con respecto a la vida del Salvador durante su ministerio terrenal? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿por qué no pudo haber escrito uno de esos discípulos un relato completo para darnos así un enorme bien, un informe bien eslabonado de la vida y la obra de Cristo? Los evangelios son diferentes y sin embargo el relato se combina en un armonioso conjunto. Un escritor presenta detalles que el otro no da. Si estos detalles son esenciales, pregunta, ¿por qué no los menciona todos los autores? Se debe a que las mentes de los hombres difieren y no entienden las cosas exactamente de la misma manera. Algunas verdades atraen con mucho más fuerza la mente de cierta clase de personas y no de otras. ¿No han notado, hermano, que ahí esta mañana le estaba hablando algo como de los talentos? El hermano Juan David nombró un poco de cualidades y de características muy bonitas que el Señor nos ha dado a los seres humanos, ¿verdad? Y dice que esos talentos, en algunos debemos de colocarlos en la presencia del Señor para ayudarlos a desarrollar. Algunos hermanos lo desarrollan de una manera excepcional, más que otros, ¿sí? Algunos predicadores son más elocuentes, son más de mucha más experiencia, hablan al pueblo y tienen su manera de poderle llegar a ellos. Por eso dice el texto, dice, algunas verdades atraen con mucho más fuerza la mente de cierta clase de personas y no de otras. Dice, este mismo principio se aplica a los oradores. Algunos dedican mucho tiempo a ciertos puntos que otros tratarían rápidamente o que no lo mencionan para nada. Por eso, varias personas presentan la verdad con más claridad que una sola. Dice, el Señor no quiere que se destruya nuestra individualidad. No es su propósito que dos personas sean exactamente iguales en gustos y disposiciones. Todos tienen características peculiares y estas no deben destruirse, sino educarse, moldearse, transformarse a la similitud de Cristo. El Señor convierte las actitudes y las capacidades naturales en instrumentos provechosos en el desarrollo de las facultades que Dios ha dado. Los talentos y las habilidades crecen si el instrumento humano reconoce el hecho de que sus bondades han sido confiadas por Dios para ser usadas, no con propósitos egoístas, sino para la gloria de Dios y el bien de sus semejantes. Entonces, las individualidades que el Señor nos ha dado está representada en muchos talentos, en muchos dones. Pero a veces pasa algo. A veces quizás no tenemos el control y queremos de pronto ser con esos talentos un poquito más que los demás. A veces eso sucede. Yo lo he visto. Algunas personas tienen muchos talentos, unos en la comida, otros tocando instrumentos, otros para predicar, otros como la hermana con los niños, ¿sí? Y otros hermanos lo pueden hacer mejor, o quizás no tiene igual de la experiencia. Por eso habla de las individualidades.
no todos somos iguales. Pero con estas individualidades ha pasado algo, que a veces se crean rencillas, que es que yo lo puedo hacer mejor, es que yo soy mejor que usted, o sí. Entonces, eso hay que tener cuidado. Por eso leíamos en el versículo de memoria, en 1 Corintios 15:10, Pablo dijo lo siguiente. Dice, porque soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles, aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios que está conmigo. El 11 dice, entonces, no importa si el que anuncia soy yo o los otros apóstoles, todos anunciamos ese mismo mensaje que ustedes han creído. En el versículo 10, por eso inicié un poquito animándoles, diciéndoles que continuemos firmes y adelantes como el himno, pero con los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. Pero Pablo acá, él dice, pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. Mira lo que él dice, he trabajado más duro que el resto de los apóstoles. O sea, pareciera que como que hubiera una igualdad en él, ¿no? Como que una superioridad a los demás. Pero mira lo que él rápidamente corrige. Dice, aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios. Entonces, todas las capacidades que nosotros tenemos, ¿quién nos las da? Dios. Son para el servicio de Él. No tiene por qué haber rencillas, ni ponernos celos porque nuestro hermano lo haga mejor que nosotros. Mire, esta semana, les voy a contar algo, esta semana no, hace 8 días estuvimos visitando con el grupo. No habíamos planeado ir a hacer visita en la tarde. Visitamos dos hermanos que íbamos a visitar. El primero que fuimos a visitar no estaba. Fuimos a visitar el segundo, sí está. Y llegamos allí donde el hermano, estaba el hermano Pedro y el hermano Hernando y otros hermanos que nos acompañaban. A mí por lo general me gusta aprender de los que saben. Me gusta aprender de ellos. Y el hermano que íbamos a visitar, pues ya es de edad, en años. Entonces el hermano Pedro llevó una reflexión de David sobre, se me olvida el salmo, pero trataba sobre que el rey David estaba ya en años, ya anciano, y estaba preocupado por su edad. Entonces el hermano Pedro le tocó ese tema. Fue algo muy bonito, muy edificante. El hermano Hernando le complementó. O sea, cada uno tiene su partecita y tiene su forma de cómo llegarle al hermano. De ahí enseguida vino una vecina que es muda y entre sus ademanes y sus señales nos dijo que la mamá estaba enferma, que fuéramos a cantarle, a tener alabanzas ahí en la casa. Entramos allí y yo la señora, pues cuando la vi, ya la distinguí de una vez, es del Movimiento Misionero Mundial. Entonces dije, bueno, vamos a ver los hermanos qué le van a decir. Y yo no llevaba la vocería. Tomó la vocería del hermano Hernando. Y ella, pues la hermana estaba en una camilla enferma y no se podía mover. Y el hermano Hernando le dijo, lo que pasa es que hay violación a la ley de la salud. Entonces yo dije, bueno, el mensaje parecía que fuera a ser fuerte, ¿no? Porque ellos, los hermanos, no conocen ese mensaje de salud. Yo dije, vamos a ver el hermano, de qué manera él le llega a la hermana si de pronto ser como tan chocante. El hermano Hernando tuvo una cualidad muy bonita y le nombró ley de la salud, pero muy suavemente empezó a hablarle sobre el cambio de la alimentación de una manera que no se fuera a ofender a la persona. Y el hermano Pedro y la hermana Marta, otra hermana,
complementaron al mensaje. Ese día, hace 8 días yo viví una experiencia muy bonita. Fue algo muy fortificante y entendí que cada uno de nosotros somos muy individuales, no somos iguales y tenemos capacidades. Y todo se complementa para llegar a ese mensaje que el Señor quiere. Entonces quería hacer esa introducción. Vamos al libro de Filemón. Vamos a estudiar esta mañana el libro de Filemón. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 20, hasta el 21. Dice lo siguiente. Dice, estimado Filemón, primer personaje, compañero de trabajo, te saludamos yo, Pablo, prisionero por la causa de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo. Vamos a identificar a Pablo como el segundo personaje. Versículo 2. También les escribimos a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha por la fe, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. ¿Cuántos personajes llevamos identificados ahí? Llevamos 2. O sea, hay varios nombres, pero vamos a identificar 3 personajes principales en esta carta. Filemón, a quien va Pablo, quien es el que escribe la carta, y se la escribe a Filemón. Pero vamos a buscar un tercer nombre, que es el que está ahí implicado en esta carta. Hay varios nombres, pero vamos a identificar. Dice, versículo 4. Siempre doy gracias a Dios, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Hermano, tengamos esta carta. Tiene unas características, unas virtudes para nuestro diario vivir. Entonces quiero que en esta mañana tengamos en cuenta, por ejemplo, siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones. La oración es una de las herramientas que debemos practicar cada día, hermanos. Dice, versículo 5, dice, porque he escuchado del amor que tienes por todo el pueblo santo de Dios y también de la fe que tienes en nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿qué escucha el semejante de nosotros? Mire que Pablo aquí está resaltando a Filemón unas características muy bonitas. ¿Qué hablan de esta fundación, hermano? ¿Qué habla nuestro vecino? ¿Qué hablan nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos de sangre, nuestros hermanos de la fe? ¿Qué hablan de nosotros? Nosotros como cristianos, el único que pueden hablar de nosotros son buenos comentarios. Aquí Pablo nombra unas virtudes de Filemón. Dice, porque he escuchado el amor que tienes por todo el pueblo santo de Dios y también de la fe que tiene en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, le pido a Dios que tu participación en la fe sea tan activa que te sirva para conocer todo lo bueno que podemos hacer a favor de Cristo. Versículo 7, estoy muy contento y alegre porque con tu amor, hermano, has animado al pueblo de Dios. Una de las virtudes de nosotros como cristianos es animarnos, la oración. Versículo 8. Vamos a identificar acá el tercer personaje, que es el que yo quiero resaltar. Dice, así que aunque siendo tu hermano en Cristo, puedo atreverme a decirte qué hacer. Prefiero suplicártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya viejo y ahora prisionero por la causa de Jesucristo, te pido un favor para Onésimo, quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí. Versículo 11. Antes él no te era útil, pero ahora se me ha vuelto muy útil para ti y para mí. Ahí aparece el tercer personaje, que es Onésimo. ¿Quién era Onésimo?
Onésimo, al parecer, según el relato de esta carta, era un conocido de Filemón. Era como que tuvo alguna relación en el pasado con Filemón. Pero por casualidad, él no sabemos cómo llega a hacer amistad con el apóstol Pablo. Vemos ahí como una intercesión, una intercesión que hace el apóstol Pablo por esta persona, por Onésimo. Le manda a decir a Filemón que antes para él era inútil, pero que ahora para él es útil. Vamos a ver de qué se trata. Dice, te envío, versículo 12, te envío de nuevo a Onésimo, quiere decir que ya había estado con Filemón, pero hacerlo es para mí tan difícil como para perder algo de mí mismo. Parece que Pablo lo había evangelizado. Se había ganado ¿a quién? A Onésimo. Me gustaría que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar mientras estoy prisionero, por haber anunciado la buena noticia de salvación. Yendo un poquito al contexto, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, en el versículo 30 y 31, Pablo estaba preso porque esta carta la escribió estando preso en Roma, pero no estaba preso como hablando así en una cárcel literalmente, sino que en ese entonces le habían cedido una cárcel en forma de domicilio. Había alquilado una casa y desde ahí atendía las visitas, venían, lo visitaban y él escribía las cartas, que fue la que escribió de la carta de Filemón. El versículo 14 dice, pero no quiero hacer nada sin tu permiso, para que no hagas el favor por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo fue apartado de ti por un tiempo para que pudieras tenerlo de vuelta para siempre. Ya no vuelve como un esclavo. O sea, Onésimo, ¿qué era? Era un esclavo de Filemón. Sino algo como más valioso que un esclavo, como un hermano querido. Como un hermano querido. Yo lo aprecio muchísimo, pero tú lo aprecias aún más. Ahora como integrante de tu familia y también como hermano en el Señor. Había sido convertido Filemón. Mire esa historia. Esa historia, para resumirla un poquito, Filemón había tenido a Onésimo como esclavo. Por circunstancias que no se explica, él se fue, abandonó a su amo. Dio con el apóstol Pablo. Él preocupado porque en esa época que un esclavo se fuera fugitivo era muy delicado. Habían leyes severas en esa época. Se da con Pablo y Pablo le ayuda a regresar, a que volviera nuevamente a su amo. Pero resulta que Pablo le ayuda, lo evangeliza y le da esa oportunidad que regrese nuevamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 43. Dice, entre los que dieron su corazón a Dios a causa de las labores de Pablo en Roma estaba Onésimo, esclavo pagano que había perjudicado a su amo Filemón, creyente cristiano de Colosas y había escapado a Roma. En la bondad de su corazón, Pablo trató de aliviar al desdichado fugitivo en su pobreza y desgracia, y entonces procuró derramar la luz de la verdad en su mente entenebrecida. Onésimo atendió las palabras de vida, confesó sus pecados y se convirtió a la fe de Cristo. O sea, Onésimo fue a Pablo cuando era esclavo, fugitivo y terminó convirtiéndose. Es lo que nos aclara el espíritu de profecía. Dice, Onésimo se hizo apreciar por Pablo en virtud de su piedad y sinceridad, tanto como por su tierno cuidado por la comodidad del apóstol y su celo en promover la obra del evangelio. Pablo vio en él rasgos de carácter que le capacitarían para ser un colaborador útil en la obra misionera, y le aconsejó que regresara sin demora a Filemón, suplicándole su perdón. Hizo planes además para el futuro. Dice, el apóstol prometió ayudarle, haciéndose él mismo responsable por la suma que se hubiese robado.
Dice que se hubiese robado Filemón. Dice, estando a punto de enviar a Tico con cartas para varias iglesias de Asia Menor, envió a Onésimo con él. Fue una severa prueba para este siervo entregarse así a su amo, a quien había perjudicado, pero estaba verdaderamente convertido y no desintió de cumplir con este deber. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que Onésimo tomó esa valentía de ir a enfrentar a su amo, de colocarse enfrente y ir a pedir disculpas. Dice, Pablo hizo que Onésimo, portador de la carta a Filemón, en el cual con su tacto y bondad acostumbrados, el apóstol defendía la causa del esclavo arrepentido y expresaba sus deseos de conservar sus servicios para el futuro. El apóstol recordó a Filemón que todo buen propósito y rasgo de carácter que poseía lo debía a la gracia de Cristo. Solamente esto lo hacía diferente de los perversos y pecadores. La misma gracia podía hacer de un degradado criminal un hijo de Dios y un obrero útil en el Evangelio. Pablo no pudo haber manifestado a Filemón su deber como cristiano, pero en cambio escogió valerse del ruego. Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, ruégote por mi hijo, a quien yo he engendrado en mis prisiones, mi hijo Onésimo, el cual en un tiempo te fue inútil, pero ahora es útil para mí. Dice, el cristianismo forma un fuerte lazo de unión entre el amo y el esclavo, el rey y el súbdito, el ministro del evangelio y el pecador caído que ha hallado en Cristo purificación del pecado. Han sido lavados en la misma sangre, vivificados por el mismo espíritu y son hechos uno en Cristo Jesús. Al principio les decía que la razón social no es de nosotros, es de Cristo. Y todos tenemos diferentes talentos, diferentes dones que el Señor nos ha regalado y todos trabajamos por un mismo objetivo. Entonces, por eso dice que el cristianismo forma un lazo de unión entre cristianos. ¿Por qué? Porque dice que hemos sido lavados en la misma sangre y vivificados por el mismo espíritu y son hechos uno en Cristo Jesús. Al principio les decía, hermanos, la cuestión de las rencillas. Los animaba en ese trabajo tan hermoso que están haciendo, porque sé que en algún momento van a haber dificultades y siempre nosotros como cristianos debemos estar precavidos, debemos estar preparados para hacer frente a las dificultades. Por eso en esta carta a Filemón se ve una persona arrepentida, pero que no era cristiano, pero que llegó a los pies de este apóstol y él le ayudó para que fuera un hermano en la fe. Vuelve a Filemón y Filemón, con todos esos rasgos como cristiano, lo acepta como un hermano de la fe. ¿Qué vemos ahí? Que ahí había un problema y se arregló ese problema. Ellos entendieron de que solamente hay un camino, solamente hay un cielo, y no podemos nosotros que haya rencillas entre cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ir al cielo, formar parte de un solo pueblo que el Señor va a formar con problemas entre hermanos? Quiero mostrarles ya para ir terminando en Hechos de los Apóstoles. Busquemos Hechos de los Apóstoles y hay una historia ahí de un percance, de un altercado que hubo entre Pablo y Bernabé. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 36 al 41. Vamos a leerlo rápidamente, yo sé que ustedes ya conocen la historia. Dice, pasado algún tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares, volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo le ha sido. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque Juan Marcos le había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Versículo 39. Pablo y Bernabé
tuvieron un fuerte desacuerdo hasta el punto que dejaron de trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Pablo, versículo 40, Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Versículo 41. Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que hubo un altercado entre estos dos grandes líderes. Venían trabajando juntos, pero por diferencias del sobrino de Bernabé, rompieron en un momento el trabajo que ellos venían haciendo. Más adelante quiero mostrarles en Hechos, más atrásito, en capítulo 13, en el 13, dice lo siguiente. Vamos a ver el motivo de por qué se había desanimado, cuál fue la causa de que Pablo se enojara con Marcos. Dice 13, dice, Pablo y todos los que iban con él se fueron a Pafos en barco. Llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia, pero Juan Marcos los dejó allí y regresaron a Jerusalén. Hay el mismo el libro de Hechos de los Apóstoles, en el Espíritu de Profecía, capítulo 17, dice heraldos del Evangelio. Hay unos párrafos que nos ayudan a aclarar qué fue lo que pasó realmente. Dice, Pablo y sus compañeros continuaron un viaje a Perga de Panfilia. Su camino era penoso, afrontaban adversidades y privaciones, y estaban acosados por peligros por doquiera. Eran en los pueblos y ciudades por los cuales pasaban, y a lo largo de los caminos solitarios estaban rodeados de peligros visibles e invisibles. Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Dice, sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre, el frío, y no tenían sino un solo objetivo en vista, la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Allí fue donde Marcos, miren la causa por la que Pablo se enojó. Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia cedían, el obrero de avanzada no supo soportar las durezas como un buen soldado de Cristo. Tenía todavía que aprender a arrastrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la presión de las dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y perdiendo todo valor se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Esta decisión indujo a Pablo a juzgar desfavorablemente y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un hombre útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un obrero valioso. Más adelante, Pablo entendió. Dice que Pablo se reconcilió más tarde con Marcos y lo recibió como un colaborador. En 2 de Timoteo 4:11, ahí dice Pablo que ahora Marcos le era útil. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué nos enseña estos pasajes ahí? Puede haber, hermanos, rencillas, pero es nuestro deber enfrentarlas, reconocer nuestros errores y aceptarlos y hacer ese arreglo personal entre hermanos. No podemos, como les decía, aspirar a un cielo
encontrarme allá con ese hermano que voy a tener rencilla. Eso no va a pasar. O sea, eso es imposible, que yo vaya allá o que ustedes piensen entrar a un cielo con rencillas con mi hermano. Por eso les quería mostrar esta historia de Bernabé. Pablo reconoce que había un solo objetivo y era la salvación, y que todos formaremos un solo pueblo, mis hermanos. Entonces, en esta mañana, pues, ese era el mensaje que quería compartirles. Entonces, mis hermanos, para resumirles, lo que anhelamos todos es la patria celestial. Cada día queremos luchar. Yo he aprendido lo siguiente, hermanos. Yo en mis oraciones le pido a mi Señor que cada día me fortalezca día a día para poder yo enfrentar todas las tentaciones y todos los impases que se puedan dar en el día a día. El manejar la mente, el tener una mente cada día consagrada para el Señor. Nuestro cuerpo quiere ser alimentado por malos pensamientos, por malas cosas que al Señor no le agrada. Entonces, mi invitación es, hermanos, con la ayuda del Señor y en oración, pedirle eso. No nos preocupemos por mañana domingo, preocupémonos por hoy, sábado, por prestarle un servicio de oración correcto al Señor. Mañana domingo nos vamos a preocupar por el día que está presente y por las cosas que se den en ese día. Pero no nos preocupemos por el mañana, hermano. La sierva del Señor dice que hemos de vivir cada día como si fuera el último en esta tierra para el Señor. Entonces, con la ayuda del Señor, mis hermanos, vamos a lograr este objetivo que nos hemos trazado. Así como el Señor venció, nosotros también, porque está ese ejemplo para cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, que como el himno que se colocó al principio, firmes y adelante. Muchas gracias, hermano. Dios me los bendiga.